El día de hoy explicaremos el concepto de cultura. El concepto de cultura es un concepto muy amplio, dependiendo del lado del prisma por el cual se mire. Por ejemplo, es el conjunto de las prácticas, bienes materiales y simbólicos producidos a través del tiempo por la sociedad humana, pasado de generación en generación. Es un término que engloba los conocimientos, las técnicas, las creencias y las costumbres, como las herramientas, ideas y formas de comunicación y expresión. Ahora, desde el punto de vista antropológico, nos habla del comportamiento como un todo, integrado por todas las aportaciones a través de los años de todas las culturas de las sociedades, dado que el hombre se adapta fácilmente observando la gran diversidad de conductas de los diversos grupos humanos. Esta variedad hace que el comportamiento humano, en gran parte su cultura, sea producto del aprendizaje en respuestas a situaciones determinantes como resultado del proceso evolutivo. Tenemos dos grupos, los llamados mentalistas y los llamados materialistas. Los materialistas consideran que la cultura es ese comportamiento observado que facilita la adaptación del hombre en un entorno social, político y físico. Los mentalistas consideran que la cultura es abstracta, es decir, se genera por normas, costumbres, reglas de comportamiento transmitidas de generación en generación. Vamos a otra fase, que es la enculturación. Nos referimos a la cultura donde una sociedad permanece igual, sin generar ningún tipo de cambio. El cambio es muy poco, que pasa de generación en generación. Esta se presenta cuando las culturas están aisladas y no tienen ningún tipo de relación con agentes externos que influyan, ya sea negativa o positivamente, dentro del comportamiento de las normas preestablecidas en esa sociedad. Tenemos el ejemplo de los niños. Cuando ellos nacen, el centro del mundo son sus padres y adoptan solamente ese comportamiento de los padres durante los primeros años de la infancia. Obviamente, hoy en día, a través de la sociedad moderna, de la globalización, el internet, es muy difícil mantener esas culturas arraigadas, dados que el tener contacto con otras culturas lo que hace es que afianza o desvirtúa los conocimientos y las normas adquiridas con anterioridad, que les permite analizar y tomar decisiones con un juicio que muchas veces no es el adecuado. Relativismo cultural se refiere al hecho de culturas que no manejan ningún tipo de relación cercana y que son muy distintas, pero presentan muchos comportamientos, normas parecidos. Esto se llama relativismo cultural, es decir, tienen pautas y valores buenos y malos. Esto se debe a que la cultura muchas veces es dada por situaciones observables por el hombre o por el ser humano, en los cuales toman decisiones que son pasadas de generación en generación, lo cual hizo la similitud que podemos encontrar en las diferentes culturas en la toma de decisiones. Tenemos el etnocentrismo. Se define como la cultura propia, es decir, que el modo de vista, la costumbre, la forma de ser que fue criado el ser humano, las normas impartidas, aplicadas durante su vida, marcan su juicio para tomar una decisión o juzgar a los demás. Ejemplo, se consideró que el comportamiento de alguien, por ser diferente al del individuo observador, está mal, dado sus preceptos. Aquí juega mucho lo místico, teniendo en cuenta que el etnocentrismo es una ideología que sostiene y propone que las propias culturas y la propia raza resulta ser superior al resto. Pueden identificar que esto afecta el modo de comprender ciertas culturas, porque de alguna manera discrimina en todos sus sentidos, como los pensamientos, ideales, costumbres, forma de vestir y de actuar y de pensar.
El etnocentrismo no deja que las personas demuestren cuán valiosas son. Las demás culturas que nos rodean es como, es como un egoísmo propio que llega de una postura extrema. Suelen penetrar con violencia entre las personas, ocasionando enfrentamientos que denuncian las visiones esenciales como la xenofobia, el racismo y la marginación, y la exclusión del sistema de las demás culturas que desean mostrar a la sociedad que ellas valen iguales que las otras.